La semana pasada comenzamos un estudio sobre la doctrina de la Iglesia, diseñado para ayudarnos a entender quién y qué somos como una congregación de la Iglesia de Cristo, y en particular para centrarnos en la importancia de la membresía, por qué es que debemos ser miembros y cuáles son nuestros deberes y también los privilegios que nos pertenecen como miembros de la Iglesia del Señor Jesús. Les recuerdo que mencionamos que a pesar de que la doctrina de la Iglesia ha sido históricamente confesada en todos los principales credos, en la actualidad la doctrina ha atravesado por tiempos difíciles. La semana pasada cité a Juan Calvino, quien tenía una opinión muy alta de la Iglesia del Señor Jesús. Y a pesar de que él salió de la Iglesia Católica Romana, él rechazó el papado y su tradición no bíblica, pero mantuvo la visión de la Iglesia y pudo escribir esto: aquellos para quien Dios es su Padre, la Iglesia es su madre, porque no hay otro camino para entrar en la vida a menos que esta madre nos concibe en su vientre, nos dé luz, nos nutre en su seno y por último, a menos que nos tenga bajo su cuidado y guía hasta que nos despojemos de la carne mortal y seamos como los ángeles. Calvino sabe que la Iglesia concibe, pero Calvino, con todos los reformadores, también reconoce que no hay posibilidad ordinaria de salvación fuera de la Iglesia de Dios. Porque los hijos de Cristo nacerán en el seno de la Iglesia. La Iglesia predica el Evangelio, la palabra de Dios, la cual es capaz de traernos de nuevo a una esperanza viva por medio de la fe en el Señor Jesús. De manera que la semana pasada comenzamos a considerar la pregunta: ¿qué es la Iglesia? Y en primer lugar lo definimos en una sociedad de personas llamadas fuera del mundo para adorar y servir a Dios. Posteriormente introdujimos una distinción importante: la Iglesia, la visible y a la vez invisible. Eso es lo que vemos en cualquier congregación, lo que podemos ver en la lista: miembros comulgantes de una iglesia, miembros bautizados de una iglesia. Pero también hay un aspecto invisible, y ese es el número de aquellos miembros en la iglesia que realmente son nacidos de nuevo. Y ellos no son lo mismo. El Señor conoce a los que son suyos. Necesitamos asegurarnos de que no solo seamos miembros de la iglesia visible, sino que unidos a Jesucristo somos verdaderos miembros de su cuerpo. Posteriormente introdujimos varias imágenes respecto de las cuales la Biblia nos habla de la iglesia. Consideramos la iglesia como el reino, como ciudadanos de su reino, de su familia. Somos miembros de la casa, el cuerpo de Cristo, y somos miembros del cuerpo. Cosas como estas, y sobre las cuales la Biblia nos brinda ayuda para entender acerca de la iglesia. En esta tarde nos dirigimos a la segunda pregunta. No ahora qué es la iglesia, sino de quién es la iglesia. Y la respuesta simple es que la iglesia es de Dios. Así que si lees el Antiguo Testamento, descubrirás que Israel era la iglesia en el Antiguo Testamento. Claramente se indica que eran la iglesia de Dios. De hecho, en el Nuevo Testamento habla de ellos como la iglesia de Dios. La iglesia, la eclesía que estaba en el desierto. Así que podrás recurrir a lugares como el libro de Números, capítulo 27, Deuteronomio, capítulo 23, los primeros versículos. Moisés sigue usando este término como la congregación del Señor, la congregación del Señor. Esencialmente es igual la forma en que describiríamos la iglesia de hoy. Los que fueron llamados del mundo, separados para Dios. Israel era la congregación y la iglesia de Jehová.
avanzando en el Nuevo Testamento, nosotros hoy, de acuerdo al apóstol Pablo y Pedro y el mismo Señor Jesús, nosotros somos la iglesia de Dios. Es uno de los términos favoritos del apóstol Pablo para iglesia. Lo hallarás que él los utiliza 8 veces mientras escribe a varias iglesias. Escucha en 2 de Corintios en el capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Así que ellos eran la iglesia de Dios. Él utiliza una forma un poco diferente en la primera de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Él dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Él usa una metáfora donde nosotros somos la casa, la familia de Dios, y la llama la iglesia del Dios viviente, la columna y baluarte de la verdad. Entonces, en las Escrituras, Dios es el creador divino de la iglesia y la iglesia le pertenece. Así que luego Él mora en la iglesia y está activo en todo momento a favor de ella. Pero también la iglesia es lo más preciado de la creación para cada persona de la divinidad. La iglesia es la cosa más preciada en la creación para cada persona de la divinidad. Dirijo su atención a la primera de Pedro en el capítulo 1, versículo 1 y 2. Pedro escribe, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y escuchen la manera que describe la iglesia. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¡Qué maravilla de descripción acerca de la iglesia! Elegidos según Dios Padre en santificación del Espíritu para la obediencia y ser rociados con la sangre de Jesús. ¿Puedes ver cómo muestra que somos el pueblo de Dios en relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu? De manera tal que cuando decimos que somos la iglesia de Dios, no podemos decirlo sin fundamentalmente entender que somos la iglesia del Dios Trino. Así que quiero que vean varias cosas relacionadas con esto en 1 de Pedro capítulo 1 y también tomando otros textos de las Escrituras. Consideraremos a la iglesia como la iglesia del Dios vivo en relación con cada persona de la divinidad. Así que primero que nada, la iglesia es la iglesia de Dios el Padre. La iglesia es la iglesia de Dios el Padre. Esta congregación se formó alrededor del 2012. Sin embargo, la razón por la que se formó puede verse de diferentes ángulos. Desde una perspectiva humana, había una serie de personas en el área interesadas en el testimonio de nuestra denominación. Y así, los servicios comenzaron. Y ahora, una década después, esos servicios continúan. Nadie obligó a nadie a reunirse de esa manera. A nivel humano, se podría decir que comenzó como una asociación voluntaria de personas que compartían la misma fe y el deseo de orar a Dios de una manera particular. Es natural para los creyentes que se reúnan así. Sin embargo,
Eso nunca es suficiente para explicar nuestra existencia o la existencia de la iglesia en el mundo. Porque la iglesia no es meramente una asociación voluntaria. La iglesia es una institución divina. La iglesia es una institución divina. No debe su origen al hombre, sino a Dios. Y Pedro nos confronta con este versículo 2, elegidos según la presencia de Dios Padre. Es como si dijera en el trasfondo, ustedes no eligieron a Dios, Dios los eligió a ustedes. Elegidos según la presencia de Dios Padre. Bueno, aquí vemos que el Padre eligió a la iglesia. De manera que la iglesia existe porque el Padre escogió tener a la iglesia. Él escogió tener a la iglesia para que así eligiera a una multitud en cada generación para ser salvos y para servirle en el mundo. Comenzando con Adán, continuando con Abel, seguido por Noé y finalmente Abraham, y luego Israel, elegidos según la presencia de Dios Padre. ¿Recuerdan cómo en Deuteronomio capítulo 7 Dios desafía a Israel con esta verdad? Él dijo, no los elegí porque fueran más grandes o más numerosos que cualquier otro pueblo. No te amé por esa razón, sino porque te amé. Elegidos según la presencia de Dios Padre. Así Pablo lo confirma en su carta a los Efesios que hemos estado estudiando. Escribe en el versículo 1 del primer capítulo a los santos que están en Efeso. ¿Quiénes eran ellos? ¿Cómo se relacionan con esta doctrina? Versículo 4 y 5, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Así que ahí tienes a Pablo haciendo eco de lo mismo que Pedro, elegidos según la presencia de Dios Padre. Piénsalo de esta manera. Dios el Padre es el gran arquitecto de la iglesia. Es como si en toda la eternidad Él trazara los planos. Él elige todas las piedras que se utilizarían. Él determina el tamaño que la iglesia tendrá. Él decide sobre el tipo de piedras con las que se construiría, con los números precisos de las piedras que estarían en él. Algunas de las piedras serán jóvenes, algunas de ellas serán viejas, algunas de ellas serán hombres o mujeres, libres, ricos o pobres, negros o blancos. Pero no habrá una piedra más ni una piedra menos en el edificio que la que el Padre escoja. He aquí el tiempo que tomará construir la iglesia. Muchas personas se hacen la pregunta, ¿cuándo Jesús volverá? Y respondemos, no sabemos. Y en un sentido no lo sabemos, pero en otros sí lo sabemos. Porque Jesús regresará hasta que la última piedra del edificio sea colocada. Sin importar el tiempo que Él haya decretado que esto tomará, pero no se construirá antes de lo previsto, como tampoco se ejecutará un día más de lo previsto. No podrá ser atasado por el clima, frustrado por los hombres, ni tampoco por las puertas del infierno. Por esta razón, el Padre determinó lo que será hecho. El Padre elige
Él elige a la iglesia. Pero también podemos decir esto. El Padre compró la iglesia. El Padre compró la iglesia. Necesitamos recordar que su elección de quien estaría en la iglesia fue hecho de una raza de pecadores caídos. De modo que para tener una iglesia que lo adore y lo sirva en el mundo, Él necesitaría la reconciliación. Estos pecadores elegidos eran pecadores y deben de ser reconciliados con Dios. De modo que si pensamos en el decreto divino, no solo Él elige quién estará en la iglesia, sino también debe hacer provisión para esta reconciliación. Y amigos, esta reconciliación será en cierto sentido el fundamento de la iglesia. Y tendrá un costo enorme. En Hechos capítulo 20, versículo 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Y ahí está nuestra frase otra vez, la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Ahora escucha con mucha atención. ¿Qué es lo que no estoy diciendo? No estoy diciendo que Dios como Dios que es, o el Padre como Padre que es, tiene sangre. Tampoco estoy diciendo que el Padre derramó sangre de Dios. Dios es espíritu. Él no tiene cuerpo ni sangre para derramar. Sabemos que la sangre pertenece al Dios hombre, nuestro Señor Jesucristo. De manera que es el Hijo, y veremos adelante más de esto, es el Hijo quien toma nuestra naturaleza para morir. No estoy diciendo que Dios el Padre compró la iglesia con su propia sangre en ese sentido. Tampoco estoy diciendo que el Padre padeció el sufrimiento de Cristo. Dios no puede sufrir, lo que constituye una de las razones por las que el Hijo de Dios tuvo que tomar nuestra naturaleza, para que pudiera sufrir y morir en esa naturaleza. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que el Padre compró la iglesia en este sentido, que Él es quien determinó enviar a su Hijo para hacer el precio de nuestra redención. Él es quien envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Él es quien proporciona el pago y el envío de su Hijo. No es que el Hijo viene al mundo y con su vida y muerte y soborna al Padre para que ame a la iglesia. No. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En ese sentido, el Padre amorosamente proporciona el pago de nuestra redención. ¿Recuerdas que el Señor Jesucristo dice que es insensato comenzar a construir algo sin calcular primero el costo? Y a veces lo intentamos y no lo logramos. Solía tener un amigo en Irlanda, el cual decidió que iba a construir su propia casa, hizo toda la debida diligencia, fijó el precio de lo que costaría todo y luego comenzó a cavar los cimientos. Y a la mitad de la casa necesitó cavar 3 veces más profundo de lo que él imaginaba. El presupuesto se fue por las nubes. Dios sabía lo que costarían los cimientos de este edificio. Y Él decretó eternamente dar a su Hijo
para pagar el precio. Debemos calcular el costo antes de comenzar el trabajo. Escuchen, nadie en el mundo empezaría una obra que costaría esto. Esto costó más que la creación. La creación en cierto sentido no le costó nada a Dios. Pero la redención requirió que Él enviara a su propio Hijo al mundo para redimir a pecadores. Oh, mis amigos, esto es verdad de la iglesia como un todo. Pero también es cierto de una congregación de la iglesia y sus ramas. Hay como un modelo a escala de esta verdad en cada congregación local. Así que volviendo a nuestra pregunta sobre por qué estamos aquí, ¿cuál es la razón detrás de ello? La razón es que Dios eligió construir su casa en este lugar. Y al revisar nuestra historia hasta este momento, se puede analizar cómo lo hicimos nosotros. Al decir que las personas se empezaron a unir, acordaron y decidieron establecer una iglesia. Sin embargo, Dios, el que ha estado en el trasfondo, edificando espiritualmente, llevándolos a la fe en el Señor Jesucristo, al moldearnos en su cuerpo espiritual. Haciéndolo todo en su tiempo. Hablamos de comprar este edificio. Hemos juntado el dinero para ello. Pero este edificio la iglesia fue comprada con la sangre de su Hijo. La iglesia es la iglesia de Dios el Padre. Él nos trae a ti y a mí a este lugar en este momento. Y venimos como un equipo de trabajo. Tiempo atrás en la historia, algunos de sus hijos podrán recordar esto. Pero adivinen que los hombres que comenzaron a construir las pirámides no eran los mismos hombres que terminaron de construirlas. Habrá ciclos de grupos de hombres que participarán. Las pirámides se habrán terminado mucho después de que algunos de los hombres que los comenzaron ya hubieran muerto. Algo así es como eso en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Aquí en este momento y en este lugar el Señor nos lleva como un equipo construyendo la iglesia del Señor Jesucristo. Si trabajamos por un tiempo en este lugar. Bueno, siendo estas cosas así, la canción, si lo deseas, de este equipo de trabajo debería ser: a Él sea la gloria en la iglesia, por Jesucristo, en todas las edades y hasta el fin del mundo. Amén. La iglesia es la iglesia de Dios el Padre. La iglesia también es la iglesia de Dios el Espíritu, elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Muy similar a lo que escribe Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 2, versículo 13, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu. En ambos versículos la palabra santificación
significa consagración. El Señor nos ha consagrado para sí mismo en la iglesia por el Espíritu Santo. Podemos hablar de la santificación de una manera diferente y en donde es progresiva y nos estamos volviendo más y más y más santos, pero su significado fundamental es la idea de que somos separados como algo santo. Somos elegidos según la presencia de Dios Padre y somos apartados para Él por la obra del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué podemos decir del Espíritu? Bueno, en primer lugar, el Espíritu es el que edifica la iglesia. El Espíritu es quien edifica la iglesia. El Padre escoge una multitud en Cristo antes de la fundación del mundo, pero luego en el tiempo llama a cada uno de ellos fuera del mundo para sí mismo. ¿Cómo? Por la obra del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu viene a las almas muertas y concibe en ellas nueva vida en lo que llamamos el nuevo nacimiento. De modo que ahora en la iglesia el Espíritu está consagrando, apartando a los pecadores. Este hombre y aquel hombre, innumerables niños siendo llevados de la oscuridad a la luz, resucitando de la muerte a la vida. Jesús habla en ello en Juan, en el capítulo 1. Juan habla de ello en Juan capítulo 1 y nos dice que son engendrados no de sangre. En otras palabras, no puedes simplemente estar en esta iglesia según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. No puedes estar en ella simplemente por haber nacido de otro cristiano. Visiblemente sí, pero no espiritualmente. No importa quién sean tus padres. No importa si eres hijo del cristiano más piadoso que conozcas. El cristiano más piadoso en el mundo. No es por sangre. Pero tampoco es de la voluntad de la carne. Eso significa que no importa cuánto lo desees, no puede pasar. No importa cuánto te quieran tus padres y lo harán. Por mucho que tu ministro desee salvar y predicadores y sus oraciones, no de la voluntad de la carne. No podemos hacer eso. Ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Solo cuando Dios viene por el Espíritu Santo y te atrae a la fe en el Señor Jesucristo. Estas almas que son así hechas piedras vivas en el santo templo de Dios, y el Espíritu es el agente para separar a cada uno de ellos y colocar cada piedra en su tiempo, en su lugar, en la casa de Dios. Esto tiene consecuencias prácticas para nosotros como iglesia, porque mientras trabajamos, laboramos, oramos y predicamos el Evangelio, esta casa no será edificada si el Señor no obra en nosotros por el Espíritu. Recuerda el Salmo 127. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. A menos que el Señor edifique esta casa, en vano trabajamos los que la construimos. Hermanos, si creemos esto, nos pondríamos de rodillas. Nos llenaría con el sentido de dependencia de Dios, de que Él soplara sobre nosotros y nos diera este espíritu vivificante para ver cómo afecta nuestra comprensión de lo que es la iglesia cuando se trata de cómo nos comportamos en la iglesia del Señor Jesucristo. Ciertamente debemos orar por el Espíritu Santo.
Debemos orar. No es suficiente con simplemente traer biológicamente niños al mundo y luego que te sientes y les enseñes mecánicamente la palabra de Dios y los traigas a la iglesia. Aunque debes hacer todas estas cosas, debes clamar a Dios por el Espíritu. Debes traer a tus hijos como aquellos en el Nuevo Testamento que llevaban cadáveres a Jesús y dijeron: Señor, da vida a mis hijos. Si has estado en esto durante algún tiempo, tú sabes qué se siente, al menos que tengas el Espíritu Santo. No importa lo que digas o cuántas veces lo digas, tus hijos seguirán mirándote fijamente y asintiendo con la cabeza en un acuerdo externo, pero no serán cambiados porque Él es el Espíritu Santo, como puedes ver. Es el Espíritu el constructor de la iglesia. Los ministros van a hacer sus estudios y construyen sermones y deberían dedicar tiempo para ello. Pero necesitan orar para que Dios construya su iglesia. El sermón no te va a salvar. ¿Tú oras entendiendo esto? ¿Es tu eclesiología una teoría en una página? Elegidos según la presencia de Dios el Padre por la santificación del Espíritu. Elegidos según Dios. Esto no es algo mecánico, hermanos. El Espíritu es el constructor de la iglesia. El Espíritu es el que habita en la iglesia. El que habita en la iglesia. Mientras Dios mora en medio de este pueblo del Antiguo Testamento, en el santuario por la apariencia visible de la gloria de la Shekinah, al comienzo en el Nuevo Testamento Juan nos dice que la palabra eterna se hizo carne y habitó entre nosotros. La gloria de la Shekinah ahora es reemplazada por el Cristo encarnado. Viviendo, respirando, caminando, moviéndose, enseñando, haciendo milagros entre los hombres. Pero llegó un momento en que el Cristo encarnado dijo: necesito irme. Pero si me voy, les enviaré a otro consolador. En los días de su carne, los apóstoles podrían haber dicho: contemplamos su gloria. Y ahora el Cristo exaltado derrama su Espíritu sobre la iglesia para que podamos contemplar la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo, como Él lo ha proclamado en la palabra y el sacramento de la iglesia. Permíteme ilustrar esto muy claramente. Esta mañana tuvimos un sermón. Tuvimos un sermón sobre la gloria de Cristo. Algunos de ustedes escucharon en este sermón solo con sus oídos y otros lo escucharon con el oído del alma. Ninguno de nosotros vio nada a simple vista, pero algunos de ustedes por el ojo de la fe. ¿Has contemplado la gloria de Dios? ¿Cómo? A través del Espíritu. A través del Espíritu. Porque el Espíritu viene y habita en medio de su iglesia. Recuerda la última vez, Efesios capítulo 2, somos ciudadanos en el reino, somos hijos en la familia
Y luego dice que la iglesia es el templo de Dios. Y escucha el lenguaje, es hermoso. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Qué estamos diciendo? La iglesia o el Espíritu es el que habita la iglesia. Ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En el Antiguo Testamento había un lugar santo, un área consagrada del templo o del tabernáculo, donde la gente común no podía ir. A lo largo de la historia, la iglesia ha hablado tontamente acerca de la tierra santa, tierra consagrada. Entonces tendrían parcelas de entierro y no se permitía enterrar a cierto tipo de personas allí porque estaba consagrado. Era santo en algún sentido. Pero al leer el Nuevo Testamento, ¿cuál es la tierra santa de Dios? ¿Cuál es el lugar santo de Dios? Es la iglesia, en donde el Espíritu viene a santificar con su presencia. Es la iglesia de la que Jesús dice, esta es mi descanso, este es mi descanso, me voy a quedar aquí, me deleito en este lugar. Y la paloma celestial viene siendo enviada por el Padre y el Hijo para edificar la iglesia y habitarla. De modo que los cristianos pueden decir cuando vienen a adorar, verdaderamente nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo en el Espíritu. Entonces, ¿por qué es que esta iglesia comenzó? Este grupo de cristianos afines se reúnen unidos por un testimonio. Tenemos una confesión de fe, una forma de adoración y gobierno, etc. Pero mientras la doctrina ortodoxa es vital, la iglesia es más que eso. No estamos unidos simplemente por un testimonio. Estamos unidos porque tenemos comunión con el Padre y el Hijo, juntos a través del Espíritu Santo. Somos una casa para que Dios la habite. La iglesia es la iglesia de Dios, el Espíritu. En tercer lugar, la iglesia es la iglesia de Dios, el Hijo. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. El Padre escoge una iglesia en la eternidad para ser santa. Y con ese fin envía a su Hijo para que seamos lavados en su sangre. Para entender la frase que Pedro usa aquí, la sangre, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, tú puedes ir a Hebreos capítulo 12 y allí en el capítulo 12, versículo 22 y los siguientes, tenemos a la iglesia que se menciona en el Nuevo Testamento como el cumplimiento de Sión y Jerusalén en el Antiguo Testamento. Y dice, ustedes aquí es donde han venido a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos y millares de ángeles. Y en el versículo 24 dice esto, y a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel.
Así que has venido a la iglesia, ¿de acuerdo? Y aquí has venido a Jesús y a la sangre rociada. ¿Qué significa esta frase? Bueno, es contrastada con la sangre de Abel. ¿Recuerdas cómo es que Caín mató a Abel y Dios vino y le pregunta, ¿qué pasó con Abel? Y acusa a Caín de su asesinato. Y le dice que la sangre de Abel clama desde la tierra a él. Y desciende buscando venganza, en cierto sentido, por el derramamiento de sangre inocente. Entonces, niños, si se les pregunta, ¿por qué clama la sangre de Abel? Tú dirías, por venganza. Venganza. Bueno, la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel. ¿Y tú sabes por qué? Porque clama por misericordia. Clama por perdón. Habla a Dios a nuestro favor y le dice a Dios, reconcíliate con ellos. Y habla a nosotros de parte de Dios y nos dice, Dios se ha reconciliado contigo. Ahora ven al cuerpo de la iglesia. Y sobre esa base, adórame. Puedes ver al comprador. El Padre escogió un pueblo. Las piedras con que edificaría esta casa donde el Espíritu es el constructor. Él llama a estos pecadores de la muerte a la vida. Él los convierte en piedras vivas en el templo. Pero solo puede hacer esto porque Jesucristo ha pagado por cada una de estas piedras con su propia sangre. Oh, a estas cosas que no tenían valor, y menos que sin valor. Sin valor, Jesús ha dado algo que no tiene precio. Se entregó a sí mismo. Jesús dice, edificaré mi iglesia. Y Pablo dice, como vimos esta mañana, la iglesia es su cuerpo. Por esta razón que la ha comprado con su propia sangre. La ha comprado con su propia sangre. Amigos, si ustedes son verdaderos miembros de esta iglesia, Jesús te ha comprado a precio de su vida. Por lo tanto, puedes decir, yo soy de su pueblo y Él es mi Dios. Yo soy una de sus ovejas y Él es mi pastor. Él es mi gran orgullo, mi novio y mi esposo, y yo soy su novia, y yo soy suyo, y Él es mío. Jesús compró la iglesia. Y Pablo trae esta aplicación, ¿no es cierto? Y por eso nos dice, fuiste comprado por precio. Pero a través de esta redención Jesús ha hecho dos cosas a la vez. Por un lado, te ha liberado de la esclavitud de tu pecado. Pero por otro lado, te ha esclavizado a su propio servicio. Jesús es el comprador de la iglesia. Así que le pertenecemos en todo lo que somos. Él es el dueño de nuestros cuerpos. Por lo tanto, debemos glorificar a Dios con nuestros cuerpos. Él es dueño de nuestra alma, por tanto, debemos glorificar a Dios con el alma. Todo lo que haces, ya sea que comas o bebas o hagas cualquier otra cosa, lo que haces todo es para la gloria de Dios.
ese gran capítulo en 1 Corintios, él está tratando con el pecado sexual y dice, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que estás haciendo participando por fornicación? ¿No sabes que tu cuerpo es el cuerpo del Señor? ¿Por qué tomarías el cuerpo del Señor, irías y te unirías en un acto de fornicación? Esto es contradictorio con cualquier afirmación si dices que eres cristiano. Él es el dueño de nuestros cuerpos. Él es el dueño de nuestra alma. Él es el dueño de nuestra mente. Por tanto, glorificar a Dios en vuestros pensamientos. Él es el dueño de nuestro tiempo. Por tanto, glorifica a Dios en todo tiempo. Y si reúnes todo esto y piensas en lo que estamos haciendo en este lugar, existimos para glorificarlo. Y por eso nos tomamos el tiempo de estar presentes en cuerpo y en alma en la iglesia para adorarlo. Por una razón muy simple. Jesús nos ha comprado con su sangre. Él es nuestro dueño. Pero entonces Cristo, como gobernante de la iglesia, Él compra con su sangre y en una recompensa de sus sufrimientos, el Padre lo exalta como rey y cabeza sobre la iglesia. Así que somos su esposa. La novia se sujeta a su marido. Si estamos en su reino, entonces obedeceremos a nuestro rey. Si estamos en su casa, entonces solo hay una cabeza y vivimos según sus reglas. El Papa de Roma no es la cabeza de la iglesia. La iglesia protestante en sus confesiones tuvo que afirmar esto. De alguna manera fue una rebelión contra las falsas pretensiones de autoridad del Papa. La reforma del siglo XVI es lo que fue. Hay una sola cabeza de la iglesia, nuestro Señor Jesucristo. Y puedes mirar la confesión de Westminster en el capítulo 25, párrafo 6. Pero tampoco el rey es la cabeza de la iglesia. Y algo raro sucedió en Inglaterra. Se deshicieron del papa, pero lo reemplazaron con otro papa, un papa civil. Y el rey de Inglaterra se convirtió en la cabeza de la iglesia. Y esto se convirtió en la manzana de la discordia entre Escocia a lo largo del siglo XVII, en el periodo del pacto. El rey trató de prescribir leyes a la iglesia y tus antepasados dijeron, rey, tú no tienes autoridad aquí. Le resistieron. Y si les podrías preguntar por qué, y te darían una respuesta muy clara. Solo Jesucristo es el rey y cabeza de su iglesia. Pero los ministros y los ancianos tampoco son el rey de la iglesia. Son oficiales legales en la iglesia y su autoridad debe ser obedecida mientras ministran bajo el Señor Jesucristo. Pero ellos no son más que ancianos, elegidos por la congregación para servir bajo Cristo, ministrando la palabra y el gobierno de la iglesia. La iglesia es de Cristo. Los ministros y los ancianos deben reconocer esto, al igual que los miembros. Entonces, si preguntamos, ¿qué enseña la iglesia? Evidentemente no debería estar esto en juego. Porque ¿a quién le pertenece la iglesia? Es de Dios. Le pertenece a Dios Padre. Dios es el Espíritu, Dios el Hijo. Por lo tanto, no vamos a ser inventivos. Vamos a tomar toda la revelación que el Rey nos ha dado y declararemos todo el consejo de Dios como Cristo nos ha mandado hacerlo. Id por todo el mundo enseñándoles todas las cosas que les he mandado. Eso es. No necesitamos ponernos inventivos en estas cosas.
Entonces nos preguntamos, ¿cómo será gobernada la iglesia? Bueno, miramos al mundo y decimos, por ejemplo, en el siglo XXI están todos estos modelos de éxito en los negocios que evolucionan. Antes eran más formales, pero ahora son informales y los jefes solían ser más estrictos, pero ahora son tus cuates y todo esto. Vamos al mundo y decimos, estos son los modales del gobierno que debemos llevar a la iglesia. Bueno, la respuesta es no, porque la iglesia es de Cristo. Y vamos a la palabra y establecemos el gobierno de la iglesia como Jesucristo lo ha designado en su palabra. Entonces decimos, ¿cómo la iglesia adora? ¿Sabes? Esto es tan obvio cuando estudias estas cosas. Y sin embargo la iglesia lo entiende muy mal. Y estamos en el punto hoy que si respondes a esta pregunta, los cristianos se molestarán. ¿Cómo debemos adorar? Solo de la forma en que Cristo ha mandado. ¿Qué quieres decir?, te dicen. Bueno, creo que Dios aceptará esto. Estoy siendo sincero. Y Dios dice, no me importa. Te he dicho lo que tienes que hacer. Hazlo. Porque yo soy el rey y tú no. El entender de quién es la iglesia es realmente útil cuando se trata de entender cómo es que la iglesia debe de comportarse. Jesucristo y solo Jesucristo tiene la autoridad para señalar lo que la iglesia debe hacer cuando se reúne. Y no tenemos la autoridad del rey, eso debe quedarse fuera de la puerta. La iglesia no es tuya. La iglesia no es mía. La iglesia es la iglesia de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y todo lo que somos, mis amigos, es que somos sirvientes. Debemos observar este principio en cada aspecto de nuestra vida y de nuestro testimonio. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Pongámonos de pie para orar. Oh Lord our God, we pray that you would help us to embrace these truths. We thank you for your eternal choice of the church and for your gathering a people unto yourself in this world. We praise you for doctrine and worship and government that is appointed in her. And we thank you, O God, that as we establish congregations, then what is true of the whole becomes true of the part, that you come and abide in the midst of your people. O Lord our God, give us the Holy Spirit. Give us the Holy Spirit to make everything effectual in the life and witness of our congregation. Save us from our sins. Save our children. Save visitors who come into our church, dead in trespasses and sins. Because this is something that we have no power to do except the Lord build the house. Come and build, Lord. We pray in Jesus' name. Amen.